Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a presentar el trabajo práctico de tomografía computada. Índice, introducción, historia de la tomografía computada, funcionamiento del tomógrafo, componentes de un tomógrafo, generaciones de TC, tomografía computada helicoidal, Pitzel y Bözel, escala de Hounsfield. Introducción. En este trabajo hablaremos de la tomografía computarizada, los orígenes, principios físicos, los distintos equipos, los costos, los beneficios y la calidad de la TC. Si bien la tomografía es uno de los pilares más fundamentales en diagnóstico por imágenes y que junto a otras áreas de diagnóstico ayuda al paciente en una mejor evaluación y así a su diagnóstico. Es muy importante saber qué es la tomografía, qué beneficios brinda y qué se podría mejorar tanto en la calidad diagnóstica como en el servicio. Como futuros licenciados y profesionales de la salud, es importante brindar y conocer las nuevas actualizaciones en equipos, generar ideas y propuestas para un mejor rendimiento del equipo o en calidad de técnicas que permitan una mejor evaluación de las estructuras a estudiar. Tanto la tomografía como junto a otros estudios de diagnósticos por imágenes es fundamental para una evaluación más exacta y certera para el propio paciente y así permite al médico un diagnóstico preciso y adecuado para el tratamiento. Historia de la tomografía computada. La tomografía computada se caracteriza por realizar la medición indirecta de la atenuación de la radiación X en relación a la estructura que se desea estudiar. Hounsfield fue el creador y el desarrollador del primer aparato de TAC, producido por la compañía EMI. En 1967, Cormack publica sus trabajos de investigación sobre la TC, siendo el punto de partida de los trabajos de Hounsfield. En 1967, Hounsfield propuso la construcción del escáner EMI, que fue la base técnica para desarrollar la TAC. En 1972 logró revolucionar la proyección de las imágenes con rayos X, proporcionando imágenes de alta calidad, logrando que las imágenes no queden superpuestas, como sucedía con la radiología tradicional. La TAC se construyó como el mayor avance de radiodiagnóstico desde el descubrimiento de los rayos X. Funcionamiento básico de un tomógrafo. Está compuesto por un tubo generador de rayos X y un detector de radiaciones, que mide la intensidad del estrecho haz emitido por el tubo de rayos X. Conocida la intensidad emitida y la recibida, se puede calcular la atenuación de la energía absorbida, que será proporcional a la densidad atravesada. Aunque inicialmente el 90% de las exploraciones hechas por TC eran neurológicas, progresivamente fueron surgiendo indicaciones para el estudio del resto de las regiones corporales, que han hecho que la TAC sea una técnica diagnóstica esencial en proceso neoplásico, hernias discales, patologías cerebrales y etc. Componentes de un tomógrafo. Gantry. Posee un bloque mecánico en donde se ubica el tubo de rayos X y los detectores, o sea, el tubo de rayos X, detectores y el colimador. Posee un generador de alta tensión, una camilla de soporte para el paciente, posee un monitor de visualización, reconstruye la imagen por medio de ecuaciones matemáticas y consola de control, desde donde se dirige el funcionamiento del equipo.
Generaciones de TC. Tomógrafo de primera generación. El haz de colimado de rayos X, detector. El movimiento de rotación y traslación. 180 veces, 1 grado cada uno. 5 minutos de proyección tardaba. Solo estudios craneales se utilizaban al principio y la matriz era de 80 por 80 píxeles, los de primera generación. Podemos observar la imagen obtenida en la TC de los que son de primera generación, que se realizaban en cerebral al principio. Tomógrafo de segunda generación, el haz de rayo en forma de abanico, ya funcionaba distinto, movimientos de traslación y rotación, mayor número de detectores tenía, entre 5 y 30 grados. Adquisición de imágenes 20 segundos, mucho más rápido de lo que era antes, y podemos observar en la imagen cómo funcionaba el movimiento que realizaba. Tomógrafo de tercera generación. Es la generación de tomografía más utilizada actualmente. Se utiliza un haz de rayo X ancho y un arco de detectores. El tubo y los detectores están montados sobre un mismo sistema de rotación. Por ende, realizan los movimientos de rotación de 360 grados, como podemos observar en la imagen. Tomógrafo de tercera generación. Presenta amplios abanicos del haz de rayos que hacen que este haz cubriera siempre la totalidad del paciente. El movimiento es de rotación solamente, eliminando el de traslación, como tenían los otros, de las dos primeras generaciones, ¿verdad? Los detectores son amplios y muy estables y permiten una adecuada muestra. Se le adiciona una rejilla de tungsteno entre los detectores, enfocada hacia la fuente de rayos X, que rechaza la radiación dispersa. Este sistema reduce el tiempo de barrido de forma considerable, de 3 a 10 segundos, y en algunos casos puede llegar a 1 segundo, mucho más rápido que lo que veíamos en los de primero y segunda generación. Tomógrafo cuarta generación. Esta generación presenta un anillo de detectores fijos y es el tubo de rayos X el que gira en torno al paciente, mejorando de forma notoria al ajuste de los detectores. Se basa en una geometría del haz de rayos X en forma de abanico con rotación completa del tubo de rayos X dentro de los detectores, estacionarios de 360 grados, compuesto entre 600 y 800 detectores independientemente de la fábrica, ¿verdad? Como podemos observar en la imagen que tenemos a nuestra derecha. Tomógrafo quinta y sexta generación. Quinta generación. Los últimos diseños pretenden una mejor calidad de imagen, con un mejor tiempo de exploración y una mejor dosis para el paciente. En esta clase de exploraciones hay múltiples fuentes fijas de rayos X que no se mueven y numerosos detectores fijos. Sexta generación. Se basa en electrones en un cajón de emisor de electrones que posteriormente son reflexionados, desviados, que indicen sobre la lámina de tungsteno. El detector está situado en el lado opuesto del gantry, por donde entran los fogones. Tomografía computada helicoidal. En la tomografía convencional se produce la adquisición secuencial de imágenes, pero entre cada corte se produce una pausa para que la camilla se desplace dejando al paciente en posición para adquirir el segundo corte y así sucesivamente hasta finalizar el escaneo del órgano. En este tipo de estudios, si bien el paciente puede respirar sin interferir en la imagen final, ya que no genera artefactos
por movimientos. El procedimiento puede durar varios minutos. En los tomógrafos helicoidales, la adquisición de imágenes se produce de manera continua, mientras en el tubo de rayos, por girar alrededor del paciente, forma un helicoide y la mesa avanza. Tomografía computada helicoidal. Pitch. Paso. Es definido como la relación entre el desplazamiento de la camilla por rotación del tubo de rayos X entre mm y la colimación y el ancho de haz, también en mm. Las características más sobresalientes de los tomógrafos helicoidales son: tienen mejor resolución en el eje Z en un tomógrafo convencional, por lo que se puede realizar muchos y mejores reconstrucciones en 3D. Durante un escaneo helicoidal se eliminan las diferencias de profundidad inspiratorias que aparecen en los cortes secuenciales. Se reducen los artefactos por movimientos del paciente. Se pueden reconstruir cortes en cualquier posición. Su velocidad permite también que todo el estudio pueda efectuarse en los momentos en el que el medio de contraste alcanza su mayor concentración y con ello consigue una mejor opacificación de los órganos estudiados. Field of Fit o el FOV o campo de visión corresponde al tamaño de representación de la imagen anatómica. La resolución depende de la matriz utilizada y del tamaño de píxel. La dimensión del píxel se relaciona con el FOV y el tamaño de la matriz de la imagen, como podemos apreciar en la imagen a nuestra derecha. Píxel y voxel. En la tomografía de múltiples detectores, la resolución espacial está directamente relacionada con el voxel, unidad de volumen. Por eso se considera que la RE de un tomógrafo es similar a su mínimo espesor de corte. La imagen digital está formada por un conjunto de pequeñas dimensiones o celdas, cada una con un determinado nivel, brillo y densidad. Cada unidad o píxel posee información representada en los números de la TC o unidades de Schoenfeld. El píxel representa en dos dimensiones el volumen de un tejido. El volumen de un tejido recibe el nombre de voxel y está definido por el tamaño de píxel multiplicado por el espesor del corte. Voxel igual al tamaño de píxel por el espesor del corte, como podemos apreciar en nuestras imágenes a la derecha. Píxel y voxel. Para un tamaño de matriz determinado, cuando mayor sea el diámetro de la reconstrucción, mayor será el tamaño del píxel. Pero si aumentamos el tamaño de la matriz, menor será el tamaño del píxel. La matriz utilizada habitualmente en tomografía es de 512 por 512. Escala de Schoenfeld. El término unidad Schoenfeld es el número asignado a cada píxel en la imagen final de una tomografía computarizada y es la expresión de la densidad del objeto irradiado. Este número es proporcional al grado en el que cada material dentro del voxel ha atenuado el haz de rayos X, es decir, que representa la característica de absorción y el coeficiente de atenuación lineal de un volumen particular del tejido del paciente. Las unidades Schoenfeld tienen un rango que va desde los -1000 a +1000, cada uno constituyendo un nivel diferente de densidad óptica. Esta escala de densidades relativas está basada en el aire. -1000, agua 0 y hueso denso +1000, que es la tabla que podemos apreciar a nuestra derecha. Muy bien, de esta forma terminamos nuestro trabajo práctico de tomografía
computada. Desde ya muchas gracias, espero que les haya gustado. Este trabajo práctico está formado por Florencia Sani, Andrés Abram, María Julia Moreno, Tamara Franco y Natalia Riva. Bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes.